continuación vamos a ver la comparación entre la reducción de riesgo relativo y el porcentaje de riesgo atribuible. La reducción de riesgo relativo se va a utilizar para el clinical trial y el porcentaje de riesgo atribuible para los estudios observacionales, que va a ser el estudio de corte. Entonces, igual, aquí vamos a hacer dos estudios y en cada grupo va a haber 400 participantes. Este va a ser el grupo de los expuestos, el grupo de los no expuestos. Aquí 80 de los 400 tuvieron la enfermedad, digamos cáncer de pulmón y la exposición que haya sido fumar. Y de los 400 que no se expusieron, entonces 20 tuvieron la enfermedad. Y aquí este es el grupo placebo y a este grupo le vamos a poner una vacuna o un medicamento nuevo o algo para prevenir la enfermedad. Entonces, del grupo de intervención, 20 de los 400 tuvieron la enfermedad y del grupo que no tuvo la intervención, solo 80 de 400 tuvieron la enfermedad. Entonces, ya vimos que el riesgo atribuible en el estudio de corte va a ser la tasa de enfermedad en el grupo expuesto menos la tasa de enfermedad en el grupo de no expuesto. Entonces el riesgo atribuible aquí era 60 de 400. El riesgo atribuible es cuánto riesgo le atribuimos a la causa. En este caso es la exposición a fumar. Y aquí no hablamos de riesgo atribuible, pero es la reducción de riesgo atribuible, que es como lo mismo. Aquí es cuánta reducción de riesgo le atribuimos a haber hecho la intervención, que sería aquí igual 80 de 400 menos 20 de 400 sería 60 de 400. Luego el riesgo relativo, aquí dijimos el riesgo relativo por antonomasia en el corte es el grupo, la tasa de enfermedad en el grupo expuesto menos la tasa de enfermedad en el grupo no expuesto. Entonces aquí sería 4 y aquí el riesgo relativo por antonomasia en el clinical trial es la tasa de enfermedad en el grupo de intervención entre el grupo de no intervención, que sería entonces un cuarto. Pero en ambos casos es como si este es el grupo que hace lo no usual, que es la exposición, y aquí el grupo que hace lo no usual es el que no tiene la intervención. Entonces en ambos casos el riesgo relativo es como la tasa de enfermedad en el grupo no usual entre la tasa de enfermedad del grupo usual, y aquí también es la tasa de enfermedad en el grupo no usual. Ay, aquí me equivoqué. El no usual es el que se vacuna, entre la tasa de enfermedad del grupo usual, porque este es un medicamento nuevo, una vacuna nueva y otro que estamos probando, entonces este es el grupo de lo no usual. Entonces en unos sentidos son más o menos parecidos y en otros sentidos son como lo opuesto. Bueno, entonces el porcentaje de reducción, el porcentaje de riesgo atribuible es la tasa o el porcentaje de riesgo que le atribuimos a la exposición. Entonces en el numerador va a ir cuánto riesgo le atribuimos a la exposición y en el denominador es como lo máximo de riesgo que le pudimos haber atribuido a la exposición. Entonces aquí es como todo lo que le pudimos haber atribuido. Entonces, ¿cuánto le atribuimos? Ese es el de riesgo atribuible, que es 60 entre 400. ¿Y cuánto le pudimos haber atribuido? Esto sería si en el grupo de los no expuestos 0 de 400 se hubieran enfermado, entonces todo el riesgo lo estaríamos atribuyendo al haber fumado. Entonces todo lo que podríamos haberle atribuido sería 80 de 400. Entonces el porcentaje de riesgo atribuible o la tasa de riesgo que le atribuimos a la exposición es el riesgo atribuible entre la tasa de enfermedad en el grupo expuesto, y esto es 60 entre 80, esto es 0.75 o 75%. Otra forma de hacerlo es, ya vimos que es riesgo atribuible entre tasa de enfermedad en el grupo expuesto. Entonces riesgo atribuible es lo mismo que tasa de enfermedad en el grupo expuesto menos tasa de enfermedad en el grupo no expuesto, y esto lo dividimos entre tasa de enfermedad en el grupo expuesto.
esto ya lo vimos, es 1 menos, y aquí tasa de enfermedad en el grupo no expuesto entre tasa de enfermedad en el grupo expuesto es un riesgo relativo, pero no es el riesgo relativo que hacemos generalmente en el corte. El riesgo relativo por antonomasia que generalmente hacemos es tasa de enfermedad en el grupo expuesto entre tasa de enfermedad en el grupo no expuesto, que esto es 4, pero aquí la tenemos al revés. Entonces sería 1 entre 4, o bueno, aquí sería 1 entre el riesgo relativo que generalmente hacemos, que en este caso sería 1 menos 1 entre 4 igual es 3 cuartos, igual es 75%. O aquí, en lugar de poner 1 entre riesgo relativo, podemos poner 1 menos riesgo relativo, pero aquí estaríamos hablando del riesgo relativo del grupo no expuesto al grupo expuesto, o sea, sería el riesgo relativo que generalmente no hacemos. Entonces aquí habría que aclarar que es 1 menos el riesgo relativo de no expuesto a expuesto. Y la otra forma es multiplicar esta por un 1 conveniente, que sería la tasa de tasa de enfermedad en el grupo no expuesto. Bueno, 1 entre la tasa de enfermedad en el grupo no expuesto entre 1 entre la tasa de enfermedad en el grupo no expuesto, porque esto es 1, o podemos verlo como que el numerador y el denominador cada uno lo estamos dividiendo entre la tasa de enfermedad en el grupo no expuesto. Entonces aquí es tasa de enfermedad en el grupo expuesto entre tasa de enfermedad en el grupo no expuesto, ese es el riesgo relativo que generalmente hacemos, menos 1, y luego todo esto entre otra vez riesgo relativo. Entonces aquí el riesgo relativo era 4 menos 1 entre 4, 3 cuartos igual 75%. Entonces hay 4 formas de calcular el porcentaje de riesgo atribuible para el estudio de corte, que es o hacemos riesgo atribuible entre la tasa de enfermedad en el grupo expuesto, o hacemos 1 menos 1 entre el riesgo relativo de riesgo relativo de expuestos a no expuestos, o hacemos 1 menos riesgo relativo, siendo riesgo relativo la razón que hay entre la tasa de enfermedad del no expuesto al expuesto, o hacemos riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo, aquí el riesgo relativo siendo el de antonomasia, que es el grupo expuesto al grupo no expuesto. Y más o menos esto del porcentaje de riesgo atribuible es lo mismo que va a ser la reducción de riesgo relativo. Así. Aquí está. Para el clinical trial. Aquí dijimos porcentaje de riesgo atribuible es qué porcentaje o qué tasa de riesgo le podemos atribuir a la causa o a la exposición. Y dijimos que eso es cuánto riesgo le atribuimos a la exposición, que es el riesgo atribuible, entre cuánto le hubiéramos atribuido si aquí no se hubieran enfermado ninguno, que sería la tasa de enfermedad en el grupo expuesto. Y aquí es más o menos lo mismo. Aquí es cuál es la tasa de reducción de riesgo debido o atribuido a la intervención que se hizo. Entonces, aquí es cuánto redujimos el riesgo al haber hecho la intervención, que esto es lo que ya vimos, que es la reducción de riesgo atribuible, que es como el riesgo atribuible, pero para el clinical trial. Esto entre cuánto pudimos haber reducido. Todo lo que pudimos haber reducido hubiera sido si de las 400 personas que se enfermaban, ya ninguna se enfermara. O sea, si aquí en lugar de tener 20 hubiéramos tenido 0 de 400. Entonces todo lo que nos hubiera gustado haber reducido es 80 de 400. Entonces aquí otra vez la reducción de riesgo atribuible era 60 entre 400 entre 80 entre 400. Aquí igual es esto es 3 cuartos y 75%. Aquí de igual manera dijimos la reducción de riesgo atribuible es la tasa de enfermedad en el grupo placebo menos la tasa de enfermedad en el grupo de intervención, todo entre
y luego todo eso lo estamos dividiendo entre la tasa de enfermedad en el grupo placebo. Entonces esto es 1 menos el riesgo relativo, pero aquí el riesgo relativo es el riesgo relativo por antonomasia, que es el riesgo relativo de grupo de intervención a grupo de no intervención. Entonces aquí es 1 menos, esto habíamos dicho que era 0.25, entonces 0.75 es la reducción de riesgo relativo. Entonces es lo mismo y es la misma fórmula, solo que por ejemplo aquí para hacer 1 menos riesgo relativo siempre tenemos que tomar como el grupo que menos enfermos tiene hacia el grupo que más enfermos tiene. Aquí va a ser el grupo de no expuestos al grupo de expuestos, y aquí va a ser el grupo de intervención al grupo de no intervención. Y bueno, aquí sí va a ser el riesgo relativo que generalmente hacemos, y aquí va a ser el riesgo relativo que generalmente no hacemos. Entonces, bueno, esta casi no se usa para la que generalmente se usa es esta, porque esta es la más fácil. La otra que se podría usar sería esta, pero como que tampoco les gusta porque es uno entre el riesgo relativo. La más intuitiva son estas dos, que son, o sea, como lo mismo. Uno es riesgo atribuible entre tasa de enfermedad en el grupo expuesto, y el otro es reducción de riesgo atribuible entre tasa de enfermedad en el grupo placebo. Pero si no sabemos cuál es la tasa de enfermedad en los grupos, porque no tengamos estos números, el 80, el 20, 400, y solo nos dieron el riesgo relativo, entonces usamos cualquiera de estas fórmulas, esta o esta o esta. Y para la reducción de riesgo relativo también usamos 3 fórmulas, que sería, si solo nos dan el riesgo relativo, es o esta, o igual para ponerla como esta sería 1 menos 1 entre riesgo relativo, pero aquí este riesgo relativo sería el riesgo relativo no usual, que sería del grupo placebo al grupo de intervención. O lo mismo, si ahora aquí esta la multiplicamos por 1 menos 1 entre riesgo relativo, aquí es de placebo a grupo de intervención. Si lo multiplicamos todo por riesgo relativo de placebo a intervención, está igual por un 1 conveniente, entonces vamos a tener riesgo relativo de placebo a intervención menos 1, y luego todo entre riesgo relativo de placebo a intervención. Entonces es igual la misma forma de fórmula, pero aquí el riesgo relativo que estaríamos tomando sería el no usual para un clinical trial. Entonces el riesgo o la tasa de disminución en el riesgo, que es la reducción de riesgo relativo, es como el equivalente al porcentaje de riesgo atribuible para el corte. Y la interpretación es para el corte es qué porcentaje desde el riesgo atribuible de todo el riesgo que pudimos haber atribuido. Y aquí es la tasa de reducción de riesgo atribuible a haber hecho la intervención.